Ahí está. Bueno. Se ve, ¿no? Sí, profe. No, pero no sé. Ahí está. Este creo yo. ¿Es otro, profe? Debería Esenciales. aparecer uno que diga elementos esenciales. Deberían estar viendo. Sí, Esa es este. Bueno. Ese Bueno. vemos, profe. A ver. Como, digamos, ¿por qué nosotros vemos contratos como fuente de las obligaciones? Porque hemos dicho, cuando dimos la definición de obligaciones, artículo 724, es la relación jurídica en virtud de la cual una de las partes debe cumplir una prestación en favor de la otra, ¿sí? Lo que no quiere decir es que no puedan existir prestaciones recíprocas entre las dos partes de la relación jurídica, ¿sí? En el caso de los contratos, estas prestaciones surgen de un acuerdo previo que han hecho las partes, ¿sí? Es decir, no es, por ejemplo, como en un accidente de tránsito donde una persona circulando o cruzando una calle es embestida por el conductor de un vehículo y esto genera, por una disposición legal, la obligación de resarcir a la víctima de ese accidente. En el caso nuestro, mejor dicho, no en el caso nuestro, en el caso de los contratos, las prestaciones surgen de lo que las partes voluntariamente acordaron, ¿sí? Que puede consistir en prestaciones de una parte en favor de la otra únicamente, o de prestaciones de ambas partes. Por ejemplo, en la compraventa, una de las partes se obliga a pagar un precio, la otra a entregar una cosa, ¿sí? No sé, en el contrato de franquicia, una de las partes se obliga a pagar un canon y la otra se obliga a poner a disposición del franquiciado todos los elementos, ¿sí? Y que fuesen necesarios para el desarrollo de la actividad comercial, ¿sí? En la donación, por ejemplo, solamente hay obligación del donante de entregar la propiedad de la cosa al donatario, pero el donatario no tiene ninguna contraprestación. Por ejemplo, no va a tener que pagar un precio por esa entrega, ¿sí? Es un acto de liberalidad de una de las partes. Digamos, esta es la explicación por la cual estamos viendo el contrato como una fuente de las obligaciones, ¿sí? Si partimos de la premisa que en las obligaciones existe el deber de cumplir con una prestación en favor de la otra, bueno, claramente el contrato incluso podríamos decir es la fuente más importante de las obligaciones. Ahora bien, dijimos que para que haya contrato, el artículo 957 nos dice que tiene que existir una voluntad común, ¿sí? Entre las partes que tienda a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Tomando como regla esta definición que nos da el artículo 956. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato? Bueno, no vamos a ir a una discusión histórica que quizás tiene que ver más con algo que deberán ver específicamente en la materia, o sea, en la materia de contratos. Vamos a señalar qué es lo que dispone nuestro código actual. Nuestro código actual sienta como elementos esenciales del contrato tres. El consentimiento, es decir, esta manifestación de voluntad. Para arribar a, digamos, a cómo se expresa el consentimiento, hay que remitirse al artículo 260 del Código, donde se reglamenta esto que se denomina teoría de la declaración de la voluntad. Básicamente vamos a decir que la teoría de la declaración de la voluntad consiste en una manifestación de las partes o de la parte exteriorizada, ¿sí? Que dé cuenta de cuál es el sentido de su expresión, ¿sí?
Es decir, no importa lo que yo pienso en mi fuero interno, no importa lo que yo pienso para mí, sino que importa lo que yo exteriorizo. Si mi voluntad o mi conducta exteriorizada indica o se orienta en determinado sentido que coincide con la intención de la otra parte, voy a estar manifestando el consentimiento. ¿Por qué digo esto? Porque una forma, digamos, demasiado formal, no demasiado, una manera formal de expresar el consentimiento sería que yo le dijese a Raúl, ¿aceptás que yo te venda este producto? Y Raúl me dijera, sí, acepto. Ahí la voluntad es indudable, que es coincidente entre ambas partes. Ahora, distinto sería si, por ejemplo, o mejor dicho, otra forma de manifestación de la voluntad sería si yo, por ejemplo, entidad bancaria, le envío al domicilio de Raúl una tarjeta de crédito y Raúl expresa de Raúl de aceptar celebrar conmigo un contrato de tarjeta de crédito. Pero sí hubo una manifestación que se materializó a través de su conducta. Porque cuando yo le envío la tarjeta de crédito a Raúl, Raúl podría haberla agarrado, haberla roto, o haberla devuelto, o haberla tirado a un tacho de basura. Que eso hubiese implicado el rechazo de la oferta. Ahora, cuando Raúl toma la tarjeta, la abre y la presenta en un comercio y la empieza a utilizar, está manifestando aceptación con la oferta que yo le hice. Y esto también implica la expresión del consentimiento. Sí, Profe, ya aceptando por correo la tarjeta, ¿ya está bajo consentimiento? No. ¿Utilizándola? No porque ahí vos, digamos, claro, porque en realidad ¿dónde para el prestador, dónde se materializa la aceptación? ¿Porque te Cuando entregó la compra. tarjeta o porque la tarjeta la habilitó y la comenzó a utilizar? Comienza a Con la utilizar. habilitación, con el cargo. Bueno, En algunos casos las tarjetas las envían y hablo con conocimiento de causa y las envían, no las utilizan por un año, no tienen el valor de los impuestos y demás, y después de ese año, aunque no esté, bueno, se le genera mora y demás, pero aunque no esté habilitada, es como que el cliente la aceptó, es como que dijo un sí. Es lo mismo cuando llama y dice, bueno. ¿querés el seguro? Y va a decir que sí, es el consentimiento. No, pero esperá. Bueno, a ver, que existen abusos, existen ardides, no, a esta altura Es otra cosa. Claramente, de la por cuestión eso. no vamos a discutir eso porque si no, no tendríamos directamente una ley de defensa del consumidor. Ahora, No, claramente, por eso. Hay que siempre llevarla a la entidad bancaria y romperla ahí. no siempre, porque si yo concurrí a una entidad bancaria y celebré con el banco un contrato de tarjeta de crédito, bueno, ahí ahí hubo una aceptación expresa. Que después yo no utilice la tarjeta, bueno, pero yo eso es tema mío. obviamente concordé ese acuerdo, ese pacto. Yo planteaba la hipótesis donde no había, en el caso que señalas vos, habría que ver qué pasó. Es decir, si se envió la tarjeta, esperen, si se envió la tarjeta al domicilio y aún así le empezaron a cobrar cargos sin que la persona en su comportamiento comenzara a utilizar la tarjeta, o si previamente hizo un acuerdo, ¿sí? El tema es que el banco Porque, dice en el paquete te incluye, y bueno, a veces no te dice lo que te incluye y te encaja en la tarjeta de crédito, bueno, trepo, entre comillas. No, bueno, porque a mí me pasó exactamente eso. Yo en una promoción bancaria
acepté una tarjeta, qué sé yo, y me enviaron la tarjeta a mi casa. Y cuando la recibí, no la activé, no la usé. Y me Bueno, la pero es lo que olvidé. estoy diciendo. Pero escuchá, me la olvidé, pasó el tiempo y me llega una notificación del banco diciendo que debo tanto la tarjeta. Ujú. Fui a la OMI, que es la Defensoría del Consumidor, y presenté la nota, todo, le demostré que yo nunca lo había activado, y el banco luego me citó, incluso hubo una multa, porque que no era correcto lo que estaban haciendo, porque yo jamás había activado la tarjeta, y por ende no me tenían por qué cobrar, porque yo no había dado una aceptación de mi voluntad expresa en el banco diciendo que quería la tarjeta. Bueno, Fue una promoción. ahí hay que... Y quedó ahí. Bueno, ahí juegan entran a jugar otros factores. Por ejemplo, ¿qué tipo de servicio bancario solicitaste? Si, por ejemplo, vos solicitaste la apertura de una caja de ahorro, y no es usual que la caja de ahorro incluya el uso de una tarjeta de crédito. Entonces, bueno, uno podría decir ahí, conducta abusiva, el código lo regula, todavía no llegamos a verlo, pero dentro de lo que se denominan cláusulas generales predispuestas, es decir, establecidas de manera unilateral por el banco, anulo esa cláusula. Ahora, si yo, por ejemplo, en vez de contratar una caja de ahorro, contrato un servicio de cuenta corriente, es usual que en la cuenta corriente esté incluido el servicio de tarjeta de crédito. Entonces, ahí, por más que vos no utilices la tarjeta, es probable, digamos, como usuaria de una cuenta corriente o como cuenta correntista, como se dice, vos deberías haber sabido los alcances del servicio que estabas contratando. Eso depende mucho de la modalidad de la contratación en cada caso. Claro, Si, por ejemplo, vos fuiste al banco a pedir un préstamo de dinero y el banco en el préstamo de dinero te incluyó el servicio de una tarjeta de crédito, y no, bueno, yo pedí un préstamo de dinero, nunca pedí una tarjeta de crédito. No hay relación entre lo que vos contratás y el servicio que te están brindando. ¿Sí? Depende mucho de las situaciones particulares de cada caso. El ejemplo que yo daba, lo que quería manifestar es que no había existido un acuerdo previo, ¿sí? Sino que surge esta modalidad habitual que ahora tienen los bancos, te mando una tarjeta, aunque no tengas cuenta. Ni bien lo utilizás, vos con el uso de la tarjeta aceptás concluir ese cuento. Y quedó congelado, ¿no? ¿Quién, yo? ¿Me escuchan?